Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Te damos la bienvenida a esta reunión virtual online de la Iglesia Ciudad Bendición, tanto en Facebook como en YouTube, Ciudad Bendición CR, todos los martes a las 8 de la noche. Y si no, pues ahí queda grabado para que te conectes en el momento que tú puedas. Así que son bienvenidos los que están ya con nosotros y los que vendrán luego. Damos gracias a Dios por este estudio que comenzamos desde marzo del 2020, estudiando los salmos, y ya vamos por el Salmo 53. Este salmo es un salmo hermoso y yo creo que en él hay sabiduría también. De hecho, se titula Necedad y maldad de los hombres. A la vez, nos da la información que el Salmo 53 pues escrito para el director del coro. Vuelvo a decirles, cada salmo se convierte en un himno o en oraciones que Israel hoy día canta y ora. Y por otro lado, dice que para el director del coro, según Mahalat, con H intercalada, Mahalat, con T al final, esa palabra tiene varios significados. Por un lado, habla de que fue la hija de Ismael, el descendiente de Abraham y Agar, la esclava. Y por otro lado, Mahalat también habla que es un instrumento musical. Pero también Mahalat habla de enfermedad y debilidad. Entonces tiene varios significados. De tal manera que analizando el significado de Mahalat, y dice además que es un masquil de David. Recuerde que masquil viene como con una cierta diferencia de un salmo. Siempre es un salmo, pero masquil nos da el énfasis de que es enseñanza, instrucción, doctrina. Porque masquil significa casualmente eso, instrucción, enseñanza, doctrina. Quiere decir que en estos pocos versos de este Salmo 53, que son 6 versos, hay enseñanza, hay doctrina. Y lo que nos da a entender con toda esta información es que esta enseñanza, esta instrucción del rey David, al inspirarse y escribir este salmo o este masquil, él lo hace entregándoselo al director del coro para que entonces todos aquellos directores y maestros de música como Kenanías, los hijos de Coré, Asaf, que era un salmista profético, ellos componían aquello que él escribía. Él les entregaba al director del coro y decía: compongan esto, pónganle los tonos, pónganle la rítmica, pero debe ser un masquil, un salmo que se convierte en un himno de tonada triste, en el sentido en el que levante el ánimo de aquel que está débil y enfermo. Quiere decir que debe haber himnología dentro de la casa del Señor, que son momentos de alegría, de fiesta, pero también himnología que puede ser cuando hay gente pasando por pruebas, a veces por pérdida de un ser querido o por una enfermedad en una de la familia, y se siente la gente débil tanto física como anímicamente. Pues entonces debe haber himnología que levante el ánimo, que fortalezca la fe, que nos dé consuelo, y que aún en medio de la tristeza venga unas palabras y una tonada en el que nos fortalezca en medio de ese dolor o de esa tristeza. Bueno, el Salmo también habla fuerte a aquel que está en su necedad, que es terco y que se mantiene diciendo que no hay Dios. Vamos a leerlo. Salmo 53 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Quiere decir que el incrédulo es soberbio, y que en su soberbia es necio. O sea, se mantiene en necedad, negando la existencia de Dios. Todo aquel que hoy día dice no hay Dios, en la Biblia es considerado necio. Y la necedad viene de la soberbia. Y de la soberbia viene, casualmente, la soberbia viene de una persona incrédula, de una persona orgullosa, altiva. Y entonces en su soberbia y necedad dice, no hay Dios. Y dice que además no solo dicen que no hay Dios, sino que se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Todas estas personas viven haciendo el mal.
Hoy día vemos tanta situación, el narcotráfico, el lavado de dólares, las mafias, los puntos de mafias que se pelean unos y otros, se matan, se masacran. Lo vemos ya en Costa Rica, en Colombia, en Guatemala, en México abundantemente, en los Estados Unidos y en el mundo entero. Toda esta situación de las mafias, del narcotráfico, del lavado de dólares y de la delincuencia menor, que es delincuencia, que asaltan, que roban, y están en su corazón diciendo, no hay Dios. Pero no solo el delincuente de la calle que roba o que se mete a una casa, sino aún los de cuello blanco, que ocupan hoy día cargos gubernamentales, que ante la sociedad son empresarios respetuosos, pero en realidad son bandidos y están cometiendo cohecho, estafa y a sangre fría, y hablan cosas terribles en contra de otros y hasta mandan a matar. Y en Costa Rica dice que hasta por 25,000 colones un sicario mata a una persona. Es impresionante la maldad a la que ha llegado el ser humano en Costa Rica y el mundo entero. Dicen no hay Dios, pero ¿por qué ellos se escudan con esto? De que no hay Dios. Porque se han corrompido. Están en medio de tanto vicio y en tanto asunto de pecados sexuales que a ellos les sirve decir que no hay Dios, porque se han corrompido y han cometido injusticias abominables y no hay, dice, quien haga el bien. Esa es la sociedad de este siglo XXI. No hay quien haga el bien. Y dice, Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. No crea que Dios se olvida de esto. Por eso es que viene un castigo tremendo del cual estamos hablando los domingos en el estudio de Apocalipsis. Por eso habla del juicio de Dios, el día de la ira de Dios. Dios va a castigar a este mundo impío, pagano, pecador, incrédulo, que ha rechazado a Dios y a su evangelio. No se van a quedar sin castigo. Y dice, Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Sin embargo, no lo hay, porque si usted va a Romanos 3, 10 y 11, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie justo, no hay quien entienda, no hay ninguno. ¿Por qué? Porque el hombre, también dice Efesios 2:1, que está muerto sus delitos y pecados. El hombre y la mujer que recapacita y comienza a buscar a Dios es porque Dios lo buscó primero. Y ahí entra casualmente la doctrina de la gracia, porque la salvación es por la gracia, mediante la fe que Cristo imparte en nuestros corazones para creer en Él y nos otorga el arrepentimiento para cambiar de actitud y volvernos a Él. Porque la salvación es obra de gracia total. Es Dios en su soberanía totalmente absoluta, donde Él es quien elige y escoge y predestina aún antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser sin mancha y sin contaminación alguna. Así que, amados, cuando un hombre logra entender el evangelio y recapacita y se vuelve a Dios, es porque Dios lo tocó, porque Dios lo iluminó, porque Dios lo hizo nacer de nuevo y le dio su fe para creer al escuchar el mensaje del evangelio de Cristo. Y Dios está iluminando personas en este momento y está tocando corazones y les está dando luz para entender que están perdidos, que están en pecado y que su destino es la condenación eterna, pero que hoy pueden hacer un alto en el camino y volverse a Jesucristo y recibirlo como su Salvador personal y ya comenzar a caminar como los entendidos, como los sabios, como los que comprendieron el evangelio por la iluminación del Espíritu y que se volvieron a Él por su gracia y misericordia. Dice, todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios? Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú los avergonzaste, porque Dios los había rechazado. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel.
Definitivamente es un masquil, un salmo, una enseñanza con una tonalidad, aunque de tristeza, porque el pueblo de Dios está siendo perseguido, pero a la vez hay instrucción de que en Dios hay recompensa, hay esperanza. Quizás estás siendo perseguido en tu lugar de trabajo, en el país donde tú vives. No hay libertad de expresión, ni libertad de conciencia, ni de libertad de culto. Y se está dando una situación de persecución porque los cristianos somos una contracultura. La cultura de Dios contra una cultura impía, pagana, idólatra, pecadora, inmoral. Es entonces que hay un choque y se produce la persecución. Y el pueblo de Dios siendo perseguido, hay tonada de parte de Dios, hay himnología donde el Señor nos dice que el impío será castigado, que no se quedarán sin castigo los que hoy persiguen y atormentan al pueblo de Dios, y que nosotros seremos recompensados. Así que permanece hasta el final, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y está aquí entra la perseverancia de los santos, porque si de veras eres un salvado, perseverarás en el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para la preservación del alma. Esos son los nacidos de nuevo por la voluntad de Dios, porque esto no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios que nos hizo renacer. Dice que los que creen en su nombre y los que le han recibido el poder. Dios les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios, de haber sido hechos hijos de Dios. Así que Él te dio la fe y Él te hace perseverar siempre y cuando tú cada mañana tomes la decisión de buscar a Dios en oración, de ir a la palabra, de estar fiel en la casa del Señor, honrando autoridad, fieles en la casa donde Dios te estableció. No te salgas del arca del pacto del Señor, que es la iglesia de Cristo hoy día, esa arca de salvación, como Dios le dio a Noé, que los libró del juicio del gran diluvio universal. Así hoy mantente en el arca de Dios, que es la iglesia, sea online o sea presencialmente. Sé fiel, ten contacto con tu pastor, honra autoridad. Y amados y amadas, no escuchemos tantas voces, escuchemos la voz de nuestro pastor, porque las ovejas oyen la voz de su pastor. Yo los bendigo en esta hora en el nombre del Señor Jesús y oro para que tú te vuelvas a Dios. Número 1, una oración de reconciliación. Tú que caminaste con Dios, pero te enfriaste y hubo situaciones en las que te desviaron de la fe y hoy estás frío o quizás apartado. Reconcíliate hoy mismo con el Señor y dile: Señor Jesús, vengo delante de ti. Primero, Señor, perdóname por haber permitido que mi mente y corazón se llenara de cosas, de pensamientos, de conceptos, de argumentos que me alejaron de ti o que comenzaron a llenar mi corazón de resentimientos, de amargura. Yo, Señor, te pido que me perdones. Me perdono a mí mismo y perdono a los que me han fallado. Señor, límpiame de amargura, de heridas, de resentimientos. Sana mi alma. Me reconcilio contigo. Recibe mi vida y afirmo mi fe creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi único y suficiente Salvador. Ahora recibe a Cristo, tú que por primera vez te entregas a Él, y dile: Señor Jesús, yo me entrego a ti, te recibo como mi Salvador, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y que al tercer día resucitó. Jesucristo, entra a mi corazón, salva mi alma. Soy tu Hijo desde ahora y por siempre. Lléname del Espíritu Santo. Señor, llena tu iglesia y glorifícate en medio de los que están enfermos, los que tienen esta enfermedad del virus, los que tienen cáncer, los que están desahuciados. Tu misericordia sea extendida y haz tu voluntad soberana. Sana al enfermo y a los que han perdido seres queridos, fortalécelos, Padre. Yo te lo ruego, Dios, que venga tu consuelo y fortaleza y que tu pueblo sea bendecido. Bendecimos Costa Rica, Centroamérica y las naciones. Bendecimos a los misioneros. Que tu palabra corra y sea glorificada en África, en Asia, en Europa. Señor,
en América, en todos los continentes de la tierra, y que millones se vuelvan a ti en este tiempo postrero antes de tu regreso. En el nombre de Jesucristo, envía consuelo y fortaleza al que está triste, afligido, el que está siendo perseguido. Fortalécelo en la fe, llénalo de tu Espíritu Santo. Oh, incluso en lugares, países donde están siendo encarcelados por causa de la fe, como allá en ese lugar de la República del Congo, donde son macheteados por ser cristianos. Oh Señor, tu misericordia para tu iglesia, los creyentes allá en el Congo, los cristianos allá en el norte de Nigeria y en muchos otros lugares de la India, donde hay terrible persecución, como en China comunista, donde existe la iglesia clandestina. Señor, bendícelo, llénalo del Espíritu Santo. Y en la iglesia aquí en Occidente es una iglesia comprometida. Despiértala espiritualmente, Señor, que tu iglesia se consagre y se comprometa contigo y con tu casa. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Son todos bendecidos y hasta la próxima.